Era una tarde gris, típica de los primeros días de noviembre. No había señales de que el mundo iba a cambiar en ese momento. Las calles de la ciudad estaban tranquilas y todo parecía seguir su curso normal. Pero, como ocurre en los grandes momentos de la historia, algo invisible se movía en las sombras y nadie sabía lo que estaba por venir. Al principio, las noticias eran vagas. Se hablaba de una gripe más fuerte, algo que los medios definían como un brote. Nadie le prestaba demasiada atención, porque ya habíamos pasado por algo similar antes. Había pasado una semana desde que los primeros casos llegaron al hospital, pero las cifras comenzaron a subir rápidamente, y antes de que nos diéramos cuenta, la situación estaba fuera de control. El hospital, que ya estaba acostumbrado a manejar emergencias de todo tipo, comenzó a desbordarse. No era solo la cantidad de pacientes, era el tipo de pacientes. La gente llegaba con fiebre alta, dolores intensos y una tos persistente que no se aliviaba con ningún medicamento. Las camas comenzaron a llenarse, los pasillos se colapsaron y los médicos y enfermeras, agotados, empezaron a perder la esperanza. Recuerdo el caos que se apoderó del lugar. Los pasillos eran un hervidero de actividad, gente esperando atención, otros en sillas de ruedas, algunos desmayados en el suelo. La desesperación se notaba en los rostros de todos. Había un grito callado en el aire, un susurro que se colaba entre los murmullos. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y en medio de todo ese caos, ella apareció. Una joven enfermera con no más de 25 años que llevaba apenas unos meses trabajando en el hospital. Sus compañeros la conocían, claro, pero nadie pensaba que ella sería la solución a lo que estábamos viviendo. Recuerdo la primera vez que la vi en medio de todo eso. Caminaba entre los pacientes con una calma inusual, como si no estuviera inmersa en el mismo desastre que los demás. En su rostro no había pánico, solo determinación. No era una persona que gritara órdenes, ni que hiciera alarde de su presencia. Simplemente empezó a trabajar con la sutileza de alguien que sabe exactamente lo que hace. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue la forma en que manejó la situación. Mientras todo el mundo corría, buscando cómo administrar a los pacientes, ella se detuvo a observar el panorama completo. En lugar de unirse al caos, estudió los detalles. Se dio cuenta de que el problema no era la falta de recursos, ni la cantidad de pacientes, sino la forma en que los recursos se estaban utilizando. Había un desorden, una falta de coordinación. Entonces, sin perder tiempo, comenzó a tomar decisiones, pequeñas, pero firmes. Llamó a un grupo de enfermeras y les pidió que comenzaran a clasificar a los pacientes según la gravedad de su estado. Les indicó que se centraran primero en los casos más críticos, los que realmente corrían el riesgo de morir. Mientras tanto, organizó a los médicos para que evaluaran a los menos graves y los atendieran de forma eficiente, sin perder tiempo en los detalles que ya sabían que no eran urgentes. Fue algo simple, pero brillante. En medio del caos, la joven entendió lo que faltaba. Organización. No era cuestión de tener más equipos o más espacio, era cuestión de hacerlo de la forma correcta, y a medida que ella tomaba el control, los demás empezaron a seguir su ejemplo. Los médicos, que al principio estaban sobrepasados, comenzaron a organizarse. Las enfermeras, que se sentían atrapadas, se sintieron dirigidas, como si de repente todo tuviera sentido. A medida que pasaban las horas, la calma comenzaba a instalarse en medio del hospital. Las personas que antes corrían de un lado a otro, ahora sabían exactamente qué hacer. Las camas se vaciaron más rápido, los pacientes fueron tratados de manera más eficiente, y lo más importante, se empezaron a salvar vidas. Pero no solo los pacientes estaban cambiando, ella también estaba cambiando. La joven, que comenzó siendo una de las muchas enfermeras jóvenes en el hospital, de repente se convirtió en la figura central. Su valentía, su serenidad en medio de la tormenta, había transformado a todos los que la rodeaban. En lugar de buscar a los líderes del hospital, todos empezaron a buscarla a ella, y ella, sin dudarlo, asumió el control. Al principio no hubo muchos aplausos, no se trataba de ser el centro de atención, ella sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Pero poco a poco, las noticias empezaron a correr. Los pacientes más graves sobrevivieron gracias a su liderazgo. Los casos que parecían imposibles de manejar comenzaron a resolverse y, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ella había sido la pieza que faltaba para que el hospital pudiera resistir esa ola de caos. Lo que más me impresionó fue que, a pesar de la magnitud de lo que había logrado, ella no buscaba reconocimiento.
En cada turno, la encontraba trabajando al lado de su equipo, organizando y cuidando a los pacientes como si fuera lo más natural del mundo. Su objetivo no era la fama ni el aplauso, sino la satisfacción de haber hecho lo correcto. Al final, cuando la epidemia comenzó a ceder, cuando los números de casos comenzaron a bajar, fue el momento en que todos realmente comprendieron lo que había hecho. Sin embargo, el hospital nunca habló demasiado de ella. No hubo una gran ceremonia, ni un discurso público. Su éxito no fue anunciado por los medios, ni celebrado en grandes titulares. Pero eso no le importaba. Ella sabía que, de alguna forma, había hecho lo que muchos creyeron imposible. Había dado esperanza a un hospital que se estaba ahogando en la desesperación. Lo más curioso es que, después de todo, ella siguió siendo la misma. Nadie vio en ella a una heroína. La gente la veía como una joven enfermera que había hecho su trabajo, como si el hecho de haber tomado el control en medio de la tormenta fuera algo natural. Pero yo sé que no fue natural. Fue su valentía, su inteligencia, su capacidad de ver más allá del caos, lo que salvó a tantas vidas. Y si hay algo que aprendí de esa experiencia, es que las verdaderas heroínas no necesitan ser reconocidas, porque al final, lo único que buscan es hacer lo correcto, y eso en sí mismo es más que suficiente. Esta joven no solo cambió el curso de la epidemia, cambió la manera en que todos nosotros vemos la capacidad de liderazgo. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero liderazgo radica en saber cuándo tomar el control, no por poder, sino por responsabilidad. Y cuando todo terminó, cuando el hospital comenzó a volver a la normalidad, ella seguía allí. No como una figura reconocida, sino como una joven enfermera, lista para enfrentarse a lo que viniera, con la misma calma y determinación con la que había salvado tantas vidas. Porque al final no se trata de ser una heroína, se trata de hacer lo correcto cuando más importa. Me acuerdo del momento exacto en el que entendí que aquello ya no iba de una enfermera echando una mano. Fue cuando vi a un adjunto de medicina interna, un tipo con 20 años de hospital a sus espaldas, esperar a que ella terminara una frase para hablar. No la interrumpió, no le corrigió el tono, no miró por encima del hombro buscando a alguien de verdad que confirmara la decisión. Simplemente asintió y se fue a hacer lo que ella acababa de decir. Ahí pensé, vale, aquí ha cambiado algo profundo, porque en un hospital, cuando todo funciona, el poder es invisible. Está repartido en jerarquías, en protocolos, en comités, en turnos. En esto siempre se ha hecho así, pero cuando el sistema se rompe, el poder se vuelve físico. Se nota en quién decide sin pedir permiso, en quién hace que la gente se mueva, en quién logra que el caos deje de ser ruido y se convierta en flujo. Y eso era lo que ella estaba haciendo, convertir ruido en flujo. Lo curioso es que no lo hizo con discursos, no lo hizo con frases de película. Lo hizo con cosas pequeñas y brutales, esas que solo funcionan si entiendes de verdad lo que está pasando. La primera noche que la vi tomar el control de forma real, el hospital ya estaba lleno hasta donde yo creía que era el límite, y luego descubrí que el límite no existe, solo se desplaza hasta que alguien se rompe. Había camillas en sitios donde no deberían existir camillas, había familiares en pasillos donde no deberían existir familiares. Había profesionales que se estaban convirtiendo en máquinas por pura supervivencia. Y aún así, lo que más me impactó no fue ver a la gente enferma, fue ver a los sanos a punto de caer, porque eso no te lo cuentan. Una epidemia no solo llena camas, vacía cerebros, te roba la capacidad de pensar con claridad, te convierte cada decisión en una carga. Y cuando llevas horas sin parar, tu mente busca atajos. Haces lo primero, respondes al que grita más fuerte, atiendes al que tienes delante aunque no sea el prioritario, porque tu cuerpo necesita sentir que está resolviendo algo. La joven lo vio como se ven las cosas cuando todavía no estás contaminado por la resignación. Yo la vi pararse en mitad de urgencias, literalmente pararse, como si todo estuviera a cámara lenta y mirar el conjunto, no miró a una persona concreta. Miró el sistema, la puerta, la entrada, la sala de espera, los boxes, el pasillo, el mostrador, la zona de triaje, el acceso a radiología. Miró el flujo como quien mira un mapa y dijo en voz alta algo que a mí me pareció una locura en ese momento. Ahora mismo estamos perdiendo tiempo donde no duele y gastando energía donde no salva. Lo dijo así, con esa mezcla de calma y urgencia que te obliga a escuchar. Alguien le contestó algo como, ya, pero es que no damos abasto. Y ella, sin ponerse a discutir, hizo una pregunta que descolocó a todos.
¿Quién decide dónde se pone cada paciente cuando entra? Silencio. Había una persona en admisión, otra en triaje, otra en boxes, médicos entrando y saliendo, celadores moviendo camillas. Y de repente te dabas cuenta de que nadie decidía el conjunto. Cada uno empujaba su parte como podía. El hospital era un cuerpo sin cerebro central. Ella no necesitaba ser jefa para ver eso, solo necesitaba ojos. Entonces hizo una cosa que me pareció casi ridícula de simple. Pidió una pizarra blanca de las que se usan para apuntar cosas en reuniones. Nadie sabía dónde había una en ese momento, así que apareció un tablero pequeño, de esos que alguien había traído de una consulta. La puso visible, cerca de donde se juntaba el personal, y empezó a escribir nombres de zonas y tiempos estimados. No era un plan perfecto, era un ancla. Luego pidió rotuladores de 2 colores, y alguien le dijo que no había. Ella no se enfadó, miró alrededor, encontró cinta adhesiva de colores de esas de farmacia, y la usó para marcar áreas en el suelo. Te lo juro, cinta en el suelo. Ahí ocurrió la magia de verdad. No era la cinta, era lo que la cinta representaba. Una orden visible, una frontera mental. De repente ya no era, ponlo donde quepa. Esta zona es para lo que puede irse a casa con control. Esta zona es para lo que necesita observación. Esta zona es para lo que se cae. No lo estoy diciendo como si fuera un esquema bonito. Lo estoy diciendo como lo vi. En 10 minutos cambió la forma de moverse de todo el mundo. Y entonces hizo algo que, de nuevo, parecía pequeño, pero era enorme. Le dio a cada persona un rol con un nombre claro. No ayuda aquí. No haz lo que puedas. Un rol concreto. Y lo dijo de una manera que cortaba las excusas sin humillar a nadie. Si tú no sabes cuál es tu trabajo exacto ahora, es culpa mía. Si yo no lo explico, lo vamos a pagar todos. Eso es liderazgo, no es mandar. Es asumir la culpa antes de que explote. A partir de ese momento, dejó de haber 10 personas intentando hacer lo mismo y de faltar manos justo donde más se necesitaban. No porque hubiera aparecido personal extra, sino porque dejó de haber desperdicio. Hubo un momento tenso, claro. Siempre lo hay. Un médico mayor, con el agotamiento pintado en la cara, le soltó algo como: esto no es un campamento, aquí hay protocolos. Y ella no se achicó. Tampoco lo atacó. Le contestó con una frase que me pareció de una inteligencia fría. Perfecto. Entonces dime qué protocolo nos sirve cuando el pasillo es una UCI y la sala de espera es una planta entera. El hombre abrió la boca para responder y no pudo, porque en el fondo lo sabía. Estábamos fuera del manual. El manual se había quedado pequeño, y aquí es donde empezó la transformación de verdad, porque ella no improvisaba por gusto, improvisaba para volver a acercarnos al estándar. Su objetivo no era inventar un nuevo hospital, era evitar que ese hospital se convirtiera en un campo de batalla sin reglas. Esa noche, cuando por fin el flujo empezó a estabilizarse un poco, vi cómo la gente reaccionaba, no con alegría, con alivio. Con ese tipo de alivio que te da cuando alguien te quita una carga invisible. Y ahí me di cuenta de otra cosa. Los profesionales no estaban rotos por la cantidad de trabajo. Estaban rotos por la incertidumbre constante, por no saber si estaban eligiendo bien, por no tener un marco. Ella les dio un marco y te prometo que en una epidemia, un marco vale casi tanto como una cama. En los días siguientes, el hospital se convirtió en una especie de organismo que aprendía a golpes. Cada mañana, cuando yo llegaba, parecía que habíamos retrocedido. Más pacientes, más fiebre, más tos, más saturaciones bajas, más familiares llamando sin parar, más gente pidiendo respuestas que nadie tenía. Y cada tarde, cuando ella estaba, parecía que avanzábamos un milímetro, pero ese milímetro era la diferencia entre colapsar y aguantar. Yo empecé a seguirla sin que ella lo supiera, no en plan acosador, sino en plan, necesito entender qué está haciendo esta persona para que esto funcione, porque lo que me estaba pasando por dentro era una mezcla rara de admiración y rabia. Admiración porque lo hacía funcionar, rabia porque era tan obvio que me dolía no haberlo visto antes. Fue entonces cuando descubrí que su control no era impulsivo, era metódico. Ella llevaba una libreta pequeña en el bolsillo, nada de tablet. Nada de sistemas sofisticados. Libreta. Y en esa libreta no apuntaba pacientes. Apuntaba cuellos de botella. El cuello de botella era radiología porque había que limpiar cada vez y se acumulaba gente.
El cuello de botella era laboratorio porque las muestras llegaban sin orden y se perdían minutos críticos. El cuello de botella era la comunicación con familias porque saturaba el mostrador y distraía a quien tramitaba ingresos. El cuello de botella era el descanso del personal porque nadie se sentía con permiso para parar y luego caían como fichas. Ella observaba, anotaba, probaba una solución mínima y medía el resultado. Lo hacía como si estuviera afinando una máquina y lo más bestia, lo hacía en un entorno donde todo el mundo estaba demasiado cansado para pensar. Hubo un día en el que empezaron a llegar pacientes de residencias. Ese día lo recuerdo como una hostia en el estómago porque no eran casos sueltos. Era una ola, ambulancias entrando una detrás de otra, personas mayores con la mirada perdida, algunas sin poder explicar qué les pasaba, algunas con el oxígeno bajísimo, algunas con miedo en los ojos, ese miedo que no necesita palabras. Ahí el hospital cambió de tono, se volvió más oscuro, los pasillos, que ya estaban llenos, se llenaron con un tipo de silencio distinto. No era el silencio de la espera, era el silencio de la vulnerabilidad. Un anciano no se queja como un adulto joven. Un anciano se apaga. Yo vi a gente del personal contener lágrimas mientras seguía trabajando, porque no puedes parar a sentir. Si sientes, te hundes. Así que haces lo único que te queda, haces. Y en ese punto vi a la joven hacer algo que, si no lo hubiera visto, no lo creería. Se plantó en la entrada, se puso al lado del triaje y empezó a decidir con frases cortas y claras. No gritaba, pero su tono cortaba el aire. Directo a box. Esta es su observación. No entra por aquí, entra por circuito limpio. Necesita oxígeno ya. No estaba sustituyendo a los médicos, estaba protegiendo a los médicos del ruido, porque el médico, si tiene que pelearse con el desorden, pierde capacidad clínica. Ella lo entendía y lo hacía sin ego. Era como ver a alguien sostener el techo para que otros pudieran reparar las paredes. Ese mismo día surgió un problema que casi nos revienta: el oxígeno. La gente piensa en epidemias y se imagina mascarillas y vacunas, pero en un hospital, en una epidemia respiratoria, el oxígeno es la frontera entre aguantamos y se muere alguien delante de ti. Las tomas de oxígeno no eran infinitas, los caudales no eran infinitos, y de pronto había demasiada gente necesitando soporte. Hubo una discusión fea, no de gritos, pero sí de tensión. Alguien dijo, no hay suficiente. Otro respondió, pues que se busque. Y la realidad, como siempre, no se dejaba buscar. Estaba ahí. Límite. La joven hizo lo que hacen los buenos líderes cuando se encuentran con un límite físico. Dejó de discutir y empezó a priorizar. Puso a un celador a revisar tomas y localizar zonas con posibilidad de derivación. Puso a un médico a determinar criterios de escalada de oxigenoterapia para no sobretratar a quien no lo necesitaba y reservar caudal para quien sí. Y puso a una persona solo para registrar quién estaba con qué, porque sin registro, en el caos, el recurso se evapora. De nuevo, era sencillo, pero era lo que nadie estaba haciendo porque todos estaban apagando fuegos sueltos. Fue ahí cuando me atreví a hablar con ella por primera vez de forma directa. Le pregunté cómo podía mantener esa claridad. Me miró un segundo como si evaluara si yo estorbaba o sumaba, y me dijo algo que me desarmó. No la mantengo, la fabrico. Yo le pedí que me explicara y ella dijo, si espero a sentirme lúcida, nos hundimos. Así que uso sistemas que me obligan a ser lúcida aunque no me apetezca. Sistemas, esa era la palabra, no era valentía romántica, era ingeniería emocional. Me contó que, cuando empezó a ver que el hospital se desbordaba, lo primero que notó fue que todos respondían a lo urgente, no a lo importante, y que eso era normal, pero mortal. Que en cuanto cayó en esa trampa por unas horas, se dio cuenta de que la única manera de salir era crear un método visible, aunque fuera imperfecto, y me dijo otra cosa que nunca se me olvidó. La gente cree que controlar es hacerlo todo, controlar es decidir qué no vas a hacer. Esa frase debería estar en la entrada de todos los hospitales, de todas las empresas, de todas las casas, porque en crisis la diferencia no la marca cuánto haces, la marca qué descartas para proteger lo esencial.
Ella descartó cosas duras, descartó reuniones largas, descartó burocracia no crítica, descargó a médicos de tareas que podían hacer otros, descargó al mostrador de información repetida, creando un punto de llamadas a familias con horarios concretos. Y esto no era un capricho, era supervivencia. Cada decisión de esas recuperaba minutos, y los minutos en un hospital saturado son oxígeno mental. Pero claro, nada de esto era gratis. Cuanto más control tomaba ella, más exposición tenía. Más gente la miraba, más gente la criticaba por detrás, más gente se agarraba a ella como si fuera un salvavidas, y eso empieza a cobrarte factura. Hubo una madrugada en la que la vi por primera vez romperse, no delante de pacientes, no delante de equipo, en un rincón, al lado de una puerta de salida, apoyada contra la pared, con la mascarilla bajada, respirando como si le faltara aire a ella. Yo me acerqué despacio, le pregunté si estaba bien, ella se rió sin humor. Me dijo: estoy cansada de decidir. Y luego se quedó callada, como si esa frase le diera vergüenza, Ney. Pero esa frase era la verdad desnuda. Decidir agota más que ejecutar. Porque decidir te obliga a sostener consecuencias. Y en una epidemia, las consecuencias son humanas. Esa noche había habido un caso especialmente duro, un paciente relativamente joven que parecía estable y de repente se desplomó. Esos casos te rompen porque te recuerdan lo poco que controlas. Te recuerdan que, aunque hagas todo bien, hay variables que no obedecen. Después de ese caso, la joven empezó a cuestionarse cosas. No lo decía en voz alta, pero se notaba. Se le veía en los ojos una especie de sombra. Y fue ahí cuando ocurrió lo que yo considero la segunda gran transformación de la historia. La parte que casi nadie cuenta porque no queda heroica. La joven tuvo que aprender a delegar. Parece básico, ¿no? Pero delegar en crisis es dificilísimo. Porque sientes que si sueltas una parte, se cae el todo, y a la vez, si no sueltas, te caes tú. Yo vi cómo lo aprendió a base de golpe. Un día, un superior de dirección apareció por urgencias con cara de pánico disfrazado de autoridad. Preguntó qué estaba pasando, pidió cifras, pidió explicaciones, pidió previsiones. Cosas que en ese momento no eran el problema principal. Ella lo escuchó, respiró y le dijo algo muy simple. Ahora mismo no puedo darte previsiones. Puedo darte decisiones. O me ayudas a proteger el flujo o me estás frenando. Eso fue una bofetada verbal. Y yo pensé, esta chica se acaba de buscar un enemigo. Pero pasó lo contrario. El superior se quedó callado, miró alrededor y por primera vez vio lo que ella veía. Que el hospital era un incendio y él estaba preguntando por el color de las paredes. Se fue sin decir mucho y al cabo de una hora volvió con algo que ella llevaba días pidiendo sin pedir: apoyo formal. A partir de entonces, le asignaron a una persona administrativa para que ella no tuviera que hacer llamadas que no salvaban vidas. Le asignaron a alguien de logística para que no fuera ella la que corría detrás de material. Le asignaron un canal de comunicación directo con planta para agilizar ingresos. No eran grandes recursos, eran pequeñas palancas, y eso liberó su cerebro. Ahí empezó a delegar de verdad, empezó a crear mini líderes por turnos. A confiar en que un médico podía encargarse del circuito de respiratorios, que una enfermera veterana podía coordinar observación, que un celador podía organizar traslados. Y cuando delegas, pasa algo raro. El equipo crece, la gente deja de esperar instrucciones para todo y empieza a pensar. Empieza a aportar. Empieza a sentir responsabilidad real. Yo vi a profesionales agotados recuperar brillo en los ojos solo porque alguien les dijo: esto es tuyo, decide. Pero como siempre, el éxito tiene una trampa. Cuando algo empieza a funcionar, la crisis cambia de forma, se vuelve más silenciosa, más larga, más insidiosa. Las semanas pasaron, el hospital seguía lleno, pero ya no era el shock inicial, era el desgaste. La gente empezó a enfermar, personal de baja, personal trabajando con miedo, personal escondiendo síntomas por culpa o por necesidad, y eso era otra epidemia dentro de la epidemia. Yo vi a la joven asumir un rol que nadie le había pedido: cuidar de los cuidadores, no con discursos de ánimo, con medidas. Puso horarios de descanso obligatorios, aunque sonara a insulto, porque en el caos, el descanso voluntario no existe. Reorganizó turnos para que nadie se comiera siempre lo peor. Creó un punto de agua y comida accesible para que la gente dejara de pasar 12 horas sin beber.
Y cuando alguien le decía, no tengo tiempo para comer, ella le contestaba, si no comes, te conviertes en un problema más. Frío, pero cierto. Ahí fue cuando empecé a verla como algo más que una enfermera valiente. Era una estratega, y lo era porque entendía algo que casi todo el mundo olvida. La energía humana es un recurso limitado. Si no la gestionas, se te muere el sistema aunque tengas camas. En medio de todo eso, llegó un momento de conflicto serio, de los que parten un equipo en dos. Un protocolo nuevo, una indicación que venía de arriba sobre cómo clasificar ciertos casos, un cambio que, en teoría, optimizaba recursos. En la práctica, podía dejar fuera a gente que todavía podía empeorar. El equipo se dividió. Hubo quien dijo, hay que seguirlo. Hubo quien dijo, esto es una barbaridad. Yo vi a la joven quedarse quieta, escuchar, no interrumpir, y luego pedir que le trajeran datos, no opiniones, datos. ¿Cuántos casos empeoraban en las primeras 24 horas? ¿Cuántos volvían a urgencias tras alta? ¿Cuántos necesitaban oxígeno en observación? Se pasó una hora recopilando información en medio del infierno, una hora que parecía imposible, y luego tomó una decisión que me pareció la más dura que había tomado hasta entonces. Siguió el protocolo, pero lo adaptó con una salvaguarda. No lo hizo como rebelde, lo hizo como alguien que entiende que la institución también es un paciente. Si te peleas con la institución en plena crisis, te quedas solo. Si te sometes sin pensar, pierdes humanidad. La salida era la tercera vía, cumplir y proteger. Y esa tercera vía no se aprende en libros, se aprende sangrando por dentro. A partir de ahí, la gente empezó a confiar en ella de una manera distinta. Ya no era la chica resolutiva, era la que decide con cabeza. Pero ese tipo de confianza, cuando se vuelve total, tiene un precio. La conviertes en el centro de gravedad, y cuando el centro de gravedad se tambalea, lo notas en todo. Hubo días en los que ella no estaba. Días en los que se iba a una reunión o se quedaba en planta resolviendo otra urgencia. Y el hospital, sin ella, tendía a volver al caos. Como si el sistema dependiera demasiado de una sola persona. Eso la obsesionó. Una noche la escuché decirle a una compañera, si esto solo funciona cuando yo estoy, entonces no funciona. Esa frase fue el inicio de su siguiente salto. Crear un sistema que se sostuviera solo. Empezó a estandarizar cosas, a simplificar el lenguaje, a poner señales claras, a dejar instrucciones escritas visibles, a entrenar a otros para que pudieran tomar decisiones sin ella, no como manual de 100 páginas, como reglas mínimas. Yo veía cómo, en 5 minutos, explicaba a un equipo nuevo la forma de operar y les quitaba el miedo, no porque les prometiera que todo iría bien, sino porque les daba un camino. Les decía qué mirar primero, qué no olvidar, qué hacer cuando no supieran qué hacer. Y aquí entra lo que para mí fue la parte más inspiradora y más aterradora. Ella estaba convirtiendo el caos en un método que cualquiera podía aprender. Eso es lo que hace que una persona no sea solo valiente, hace que sea peligrosa para el status quo, porque demuestra que el problema no era imposible. El problema era cómo se estaba mirando. En ese punto, la historia podría volverse bonita. Podría decir que todo mejoró, que la epidemia remitió, que el hospital volvió a la normalidad, que ella fue reconocida, que recibió premios, que todos aplaudimos y fin. Pero la realidad no funciona así. La realidad, justo cuando crees que dominas la situación, te cambia las reglas. Llegó un día en el que el hospital recibió aviso de que venía un pico más fuerte, no porque lo dijeran los rumores, sino porque las cifras de primaria y los ingresos empezaban a acelerarse. Una ola que aún no se veía en los pasillos, pero que se venía encima. Yo vi a la joven leer el aviso y quedarse en silencio. Luego me miró y me dijo algo que me heló. La primera vez resistimos por adrenalina, la segunda vez nos rompe porque ya sabemos lo que duele. Eso me dejó clavado, porque era verdad. La primera crisis te pilla sin memoria, la segunda te pilla con trauma. Esa misma tarde hizo algo que yo no esperaba. Convocó al equipo a una charla de 5 minutos. 5, no media hora. No un discurso, 5 minutos. Les dijo que venía otro pico, les dijo que no iba a mentir, les dijo que iba a ser duro, y luego les dijo una frase que todavía me retumba. No os pido heroísmo, os pido método. El heroísmo se agota, el método aguanta. Y ahí fue cuando entendí que el título de esta historia, eso de tomó el control, en realidad se quedaba corto, porque tomar el control no es mandar, es sostener un método cuando tu cuerpo y tu cabeza te piden rendirte.
Y justo cuando empezaron a llegar más pacientes, cuando el hospital estaba a punto de entrar en esa fase donde el aire parece más pesado, ocurrió algo que nadie vio venir y que puso a prueba todo lo que ella había construido. Empezaron a fallar las comunicaciones. No se cayó internet como una molestia. Falló lo esencial: teléfonos saturados, centralita colapsada, familiares desesperados, información que no llegaba a las plantas, traslados que se retrasaban porque nadie confirmaba camas. De pronto, el hospital no solo luchaba contra una epidemia, luchaba contra el aislamiento. Y esto, si no lo has vivido, no lo entiendes. Cuando no puedes comunicar, cada decisión se vuelve más lenta, más insegura, más peligrosa. Yo vi a gente gritar por impotencia, vi a profesionales discutir por malentendidos, vi a pacientes aumentar ansiedad porque nadie les decía nada, vi a familiares romperse al otro lado de un teléfono que no respondía. Ahí la joven tuvo que decidir si seguía centrada en lo clínico o si se metía en el barro de lo humano, y eligió lo humano. Creó un punto de información con 2 personas dedicadas solo a llamadas. No improvisó, buscó a gente que, por edad o por riesgo, no podía estar en zona caliente, y les dio un rol vital. Les dio guiones básicos para no prometer lo que no se sabía, para transmitir calma sin mentir, para recoger datos y devolver llamadas. En cuestión de horas, bajó la presión en urgencia. Porque cuando las familias tienen un canal, el hospital respira. Y cuando el hospital respira, los profesionales piensan mejor. Eso salvó más vidas de las que cualquiera imagina. Esa noche, mientras el sistema empezaba a recuperar algo de estabilidad, ella se encontró con el dilema que yo sabía que tarde o temprano iba a aparecer. El dilema que te cambia para siempre. Llegó un paciente crítico, muy crítico, y al mismo tiempo llegó otro, y había recursos limitados. No quiero entrar en detalles técnicos como si esto fuera un manual, pero sí te digo lo esencial. Hubo que priorizar, hubo que decidir a quién se atendía primero con el recurso más escaso en ese momento. Yo estaba cerca, lo suficiente para ver la mirada de la joven. No era pánico, era peso, un peso que no se ve en las películas. Vi cómo pidió opinión a los médicos, cómo escuchó, cómo preguntó por criterios, cómo buscó la decisión más justa dentro de una injusticia inevitable, y luego la tomó. No levantó la voz, no dramatizó, dijo la orden y el equipo se movió, pero cuando se giró, vi en su cara algo que no había visto antes, una grieta, y ahí me acordé de la frase que me dijo aquella madrugada: estoy cansada de decidir, porque hay decisiones que no se olvidan, aunque estén bien tomadas, aunque estén justificadas, aunque no haya alternativa, se quedan contigo. Esa noche, al terminar, la vi lavarse las manos durante más tiempo del necesario. Como si el agua pudiera borrar algo más que el virus. Y entonces hizo algo que me sorprendió, porque nunca lo hacía. Pidió salir un minuto al exterior, a la puerta trasera donde se oía la ciudad lejana y el aire era frío. Nos quedamos allí, sin hablar, solo respirando, y de repente me dijo, casi en un susurro: ¿sabes lo que me da más miedo? Yo le pregunté qué, y ella respondió, que me acostumbre. Esa palabra fue un golpe. Acostumbrarte a decidir quién vive primero. Acostumbrarte a ver miedo todos los días, acostumbrarte a que el dolor sea normal. Eso sí que te rompe por dentro, porque te roba la humanidad sin que te des cuenta. Yo no supe qué decirle, así que no dije nada inteligente. Le dije la verdad, que ese miedo era buena señal, porque significaba que todavía sentía, y ella se rió un poco, pero no con alegría, con cansancio. Luego se giró y volvió adentro. Y justo cuando pensaba que ya lo había visto todo, cuando creía que la historia no podía tensarse más, empezó a correrse un rumor dentro del hospital. Alguien de la dirección quería apartarla de urgencias para protegerla y poner a otra persona al mando. Alguien con más rango, alguien más institucional. Cuando escuché eso, me enfadé de verdad, porque era el típico movimiento que se hace para que el organigrama vuelva a encajar, aunque el sistema real se venga abajo. Pero lo que hizo ella fue todavía más inesperado. No se rebeló, no montó un drama, no buscó aliados para pelear. Pidió una reunión corta y en esa reunión dijo algo que cambió el juego. Si queréis que esto sobreviva, no me apartéis, multiplicadme. Dijo que necesitaba formar a 3 personas para que pudieran hacer lo mismo. Dijo que necesitaba un relevo real, no un reemplazo simbólico. Dijo que si la quitaban sin transición, el hospital perdería el método, no solo a una persona.
Y lo dijo con una firmeza que no dejaba espacio para el ego. Era pura lógica. Lo que ocurrió después fue silencioso pero decisivo. Le dieron permiso para entrenar a otros. Y ahí empezó el tramo más importante de esta historia. El tramo en el que el control deja de ser individual y se convierte en cultura. Yo la vi sentarse con 2 enfermeras y un médico joven, después del turno, con ojeras, muertos de sueño, y aún así explicarles cómo leer el flujo, cómo detectar cuellos de botella, cómo decidir sin paralizarse, cómo comunicar una orden para que la gente la entienda en medio del ruido, cómo mantener el respeto sin necesitar gritar. No les enseñó medicina, les enseñó estructura, y mientras lo hacía me di cuenta de que ella también estaba cambiando por dentro. Ya no era solo la que respondía, era la que construía. Y justo cuando ese pequeño equipo de método empezó a funcionar, el hospital recibió un aviso de fuera. Se iba a habilitar un espacio adicional, una zona externa para descargar urgencias, pero había un problema, no había suficiente personal para cubrirlo sin romper el resto. Eso era un dilema imposible. Si abrías un nuevo espacio sin manos, creabas otro cuello de botella. Si no lo abrías, urgencia se ahogaba. La dirección quería una respuesta rápida, una decisión. Y esa mañana vi a la joven quedarse quieta delante de la pizarra, mirando el flujo como si estuviera viendo ajedrez en vez de un hospital. Y entonces dijo, vale, lo abrimos, pero no con más gente, con menos pasos. Eso sonó a locura. Y ahí es donde empieza la parte en la que ella hace la jugada más arriesgada de todas. Una jugada que podía salvar al hospital o podía hundirlo, porque implicaba cambiar el circuito completo de entrada. Implicaba convencer a gente que odiaba los cambios. Implicaba aceptar que durante unas horas todo iba a empeorar antes de mejorar. Implicaba, y aquí es donde la cosa se pone seria, implicaba confiar en que el método era más fuerte que el miedo. La vi coger un rotulador, dibujar el nuevo flujo en la pizarra con líneas simples y decir, a partir de hoy, el paciente no entra donde siempre, entra donde tenga que entrar. Y en ese instante, justo en ese instante, sonó el teléfono interno con una llamada que le cambió la cara. Una de esas llamadas que te obligan a elegir entre el plan y la urgencia, porque al otro lado alguien dijo una frase que nadie quiere oír en un hospital saturado. Tenemos un fallo grande. Y viene en camino.